Sí, en aquel tiempo acaeció esa declaración hecha al Padre por el que había sido Set y entonces era hijo de Noé y precisamente, el hijo que lo descubrió como diciendo, nada desde hoy ha de quedar oculto. Y así ha sido y es por lo que hoy se descubren los últimos secretos. Era hora de romper tradiciones, leyendas y falsas religiones y luego aparece Abraham, de cuyo tronco debía nacer Israel y ya en Abraham, corresponde Eloí a la promesa del investigador, dando su alianza y marcando el tiempo fijo, por lo que prometiera su enviado, por lo que Eli dijo a Abraham, y contarán los tiempos por siglos de 100 años. Y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá, de modo que Eli confirma y admite como buena y matemática la promesa de su enviado el investigador, porque declara en siglos fijos y precisos el tiempo que marcaba el rol de la tierra. Tal aprobación y el señalar el tiempo es romper tradiciones, leyendas, hipótesis y suposiciones, y debió estar conforme y sería así, porque a continuación afirma Eli, y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre que les darán mis espíritus. ¿Se cumple esto? ¿Quién es capaz de desmentir el espiritismo? ¿Quién no ha oído hablar a uno o muchos espíritus? ¿O quién no oyó a un amigo o pariente que haya oído hablar al espíritu y aún verlo? Por sistema aún hay algunos locos que niegan, pero cuando se niega por sistema, la negativa es afirmación, y para asentar la verdad espiritismo trajimos la fotografía a la que no se le puede desmentir. Porque el objetivo no se ilusiona y no puede impresionar una placa más que con lo que ve. Y como hay millones de fotografías de espíritus fotografiados en cuyo trabajo han tomado parte hombres que negaban, es que el espíritu se manifiesta, habla, escribe, mueve objetos, transporta y se materializa para dejarse ver y fotografiar. Y si esto sucede, ¿cómo negar nadie que la promesa de Eli y el tiempo de los 36 siglos se ha cumplido puesto que dice, y de este siglo mis hijos serán de luz? ¿Por qué verán la luz de su Padre que les darán mis espíritus? Por los pocos que aún no niegan lo afirma el anciano 16 y con él todo el universo y el mismo Eloí. Quiero decir, que queda rota la tradición para convertirse en historia única y verídica que aún no tuvo la tierra hasta este día, porque solo tiene historia basada en la tradición, por lo que los hombres no pueden saber la verdad metafísica y ni aún la física y natural, porque aún por la verdad aparente de estudios tradicionales, el hombre estuvo en peligro de creer que descendía del mono. Pobres monos. No podrían perdonar la injusticia de que el hombre, si fuera su hijo, se engolfe en mullidas camas y blancas sábanas, se dé el corte de elegante y señor y él, su padre, esté encerrado en jaulas y viviendo en cuevas y siendo su juguete. Tales injusticias caben en las religiones que pudieron reinar por la ignorancia hasta cumplirse los 36 siglos, pero no cabe en el espiritismo, que es el único credo universal y de la tierra, por ley de la creación, desde el día preciso que se cumplieron los 36 siglos, 5 de abril de 1912 de la era mal llamada cristiana. Toda la historia la encontraréis en el Conócete a ti mismo, por lo que dejo este punto remitiéndoos a aquel gran libro, que es verdadera historia sin tradición. Comprenderéis que a pesar de la peroración anterior, no hemos dejado el hilo de mi cátedra y veréis sin velo, cuando y únicamente puede escarmentar y porque escarmienta el hombre, rompiendo la tradición, que es sólo por marcarse una evolución progresiva, que sólo puede ser, cuando las mayorías han cumplido su cometido y van a pasar a otro escalón, para lo que, el maestro de siempre, clava otro estacón que servirá de mira, por otro periodo, es decir, más claro, que la tradición se rompe, cuando la mayoría detesta por escarmiento el error que descubrió. ¿Queréis una prueba inequívoca? La tenemos hoy latente. Hoy, todo el mundo está en guerra y sin embargo, todo el mundo detesta la guerra y pide la paz.
¿Qué anormalidad es esta? En la anormalidad misma está la explicación. Cuando los hombres, en su mayoría, aún no odiaban la guerra, es decir, no se habían escarmentado de la guerra, porque por las tradiciones la creían una necesidad, las guerras no se meditaban, eran movimientos bruscos, ocasionados por las tradiciones patrias, por los cantos bélicos y se apoyaban en el derecho del más fuerte, sin reglas y sin prescripciones. Cuando ya, los hombres, por su liberación empezaron a conocer los peligros y los males de la guerra, empezaron a humanizar la guerra con leyes para el caído y paces y pactos y mediadores. Cuando se vio los beneficios de la paz, por tratados, se ideó la diplomacia y hasta se establecieron tribunales arbitrarios, lo que indica todo, que los hombres habían escarmentado de la guerra y se propuso la paz armada, en cuyo tiempo, la mayoría de los hombres, aunque fuese por sociedades de resistencia y por partidos políticos, predicaban la paz desarmada. Pero en cambio, las naciones todas se armaban en guerra hasta los dientes y se empleaba lo más refinado de la mecánica, la física y la química, en las armas de la guerra. Pero hay que preguntar, las naciones, es decir, los gobiernos causantes de la conflagración, han construido sus flotas, sus cañones y otras armas, con voluntad y aprobación de la mayoría popular? El que afirmara que sí, mentiría, porque la protesta del pueblo ha estado permanente, pero el pueblo no ha tenido representación en las cámaras ni en los gobiernos y es que los detesta porque nada espera de ellos. Pero se ha dicho que el pueblo es soberano. Esto solo ha sido una muletilla de los enemigos del pueblo verdadero. Esos enemigos, los supremáticos, se han atraído al populacho, a los no escarmentados que son aquellos que la justicia encontró, que aún no habían producido los 10 y que por causa de que los cumplidos tiraban del carro del progreso, obligándolos a caminar más deprisa, porque si no serían aplastados por este carro triunfante. Al no querer seguir, en sus tirones desesperados para contener la marcha, se rompió la cuerda de la cual tiraban y se arrollan los unos a los otros acusándose de impotentes. De este barullo escandaloso, se armó la decisiva. El pueblo siguió llamando al orden desde la barra y los amonestó, porque, repito, en las cámaras y los gobiernos no tiene representación, está divorciado de esos juegos de retroceso, de esas cucañas engañadoras, pero ellos, los que deben al progreso una gran parte de su obra, se ven también acosados, hostigados y envueltos por los que todo lo deben y son, los que solo han hecho mistificar todas las profilaxis de todos los tiempos, y el pueblo sufre las consecuencias, pero en el caso extremo, deja que solventen sus acusaciones los que deben parte y los que lo deben todo, gobiernos y religiones, unos que están en el crepúsculo, es decir, en el momento del primer desengaño o escarmiento y los otros, que no pueden escarmentar porque viven de lo que no es cosa y lo que no es cosa, no es de la ley, y los que están empezando a sufrir el escarmiento, como ven el daño terrible que les ocasionaron porque no les dejaron ni les dejan pagar lo que deben, por lo cual no puede establecerse el equilibrio de la ley. Se agarran en la pelea para echar fuera de sus guaridas a todas las bestias que les comen el grano y echan con más coraje que a todas, a las 666, pero que ninguna está en la ley. He aquí la explicación metafísica de esta anormalidad de que hoy, que todo el mundo quiere la paz, todo el mundo está en guerra, pero es para que de una vez por todas, escarmienten de la guerra y rompan las tradiciones traidoras de patrias, de razas, de clases y títulos grotescos. ¿Escarmentarán? Quieran y no quieran, escarmentarán, porque ya la evolución se marcó y la paz sin detrimento ni mácula, está decretada por y para el pueblo que está en mayoría y este decreto se cumple, como se ha cumplido el porque verán la luz de su Padre, que les darán mis espíritus, que prometió Elí a Abraham. Mas también el escarmiento está prometido en el mismo testamento,
porque dice, mi luz di en Adán para mis hijos y cuando la conocerán, me serán fieles. Y conocer es romper la rutina, la tradición y esto es escarmentar. Que meditéis en estos puntos os recomienda el anciano 16, mientras llega el fin de esta conflagración en la que se ha de quitar todo lo que estorba a la implantación de la ley de amor, a la proclamación de la Santa Comuna. Ya habéis visto con qué precisión, el maestro de la cátedra anterior, estudia y afirma sus axiomas de que el pueblo no está con los gobiernos, está divorciado. No los cree ni los apoya y le da la voz confirmada de que quiera la paz, no armada, sino sin armas. Hoy, ya no solo se pide esto, sino que se quiere borrar las fronteras y hacer una patria única y común y esto llega, a pesar de la oposición, de los que deben parte y de los que lo deben todo a la creación, porque es decreto del Creador. Mas tengo la última palabra recibida a viva voz del Espíritu de verdad y la voy a transcribir porque ella confirma todo este libro y yo confirmo con darla a los hombres, que los tiempos son cumplidos y que el Padre cumplió su promesa hecha en Abraham, diciendo, y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre que les darán mis espíritus. Esta palabra me fue dada el 3 de diciembre de 1914 y copiaré un párrafo de esa comunicación, y dice emoticono cara triste 33. 33 Quiero hacer notar que mi independencia de conciencia no puede admitir nada que en ciencia o filosofía no tenga comprobación. Como lo que transcribo tiene las dos pruebas, justifico al exponente. Heme aquí, paz, mi amor os doy. Buenas noches hermanos míos. Aún el dolor es en vosotros, por vuestros sufrimientos, pero cada vez se acerca el límite de la ley y no dudéis que llegará, pero la ley es la balanza y ésta, hasta que no marque su justo fiel, no puede obrar lo prometido y lo que la justicia reclama. ¿Por qué hombres de la tierra, no termináis las luchas? ¿Por qué no acabáis la guerra para que cesen vuestros sufrimientos? ¿Por qué os quejáis si vosotros retrasáis el bien que llega? Había de haber un descanso, un momento de reflexión y no hacéis lugar a él, porque os empeñáis estar en guerra de fieras y esto retrasa que la balanza se iguale y toque con su fiel, el meridiano de la ley. Sufrís, pero vosotros lo queréis, no os quejéis, esto digo hoy al mundo todo. Sufrimos también aquí en el lugar del archivo, por la desunión y por qué habéis quedado solos, se han descarriado los que fueron llamados, mas al llegar la hora, no habrá lugar a excusas, como no las hubo para quien se quitó del mundo de los hombres. Aunque hoy no vengo en consejo, yo os llamo a los retirados. Venid hermanos míos, oíd y decime, ¿por qué esta desunión? ¿Decís que es por motivos personales? No lo creo. No es verdad, porque el hombre sigue en su puesto y lucha y sostiene el principio. Meditad, tenéis hechos de justicia en la desencarnación del instrumento. Esto quería deciros y dicho queda y escrito. ¿Qué queréis de mí hoy? ¿Órdenes? Lucha hermano mío. Sigue, que aún un poco de tiempo te resta de angustia, pero luego, aunque hoy te falten las fuerzas materiales, éstas llegan en su justo momento y vosotros lo veréis. Mira hermano amado que hay un setentón. Lo sé y vosotros lo veréis. Entiende que no te hablo de la luz ni de ella me acordaba en este instante, porque lo que es vida, no podemos convertirlo en armas de muerte. Pues óyeme bien, hermano mío y oídlo todos. La tierra toda ha de encenderse por los cuatro extremos y cuando llegara la hoguera al centro, entonces será el gran trueno. Mi amor y la bendición de él hoy os doy, el Espíritu de verdad.